Muchos hoy en día estamos confundidos sobre qué es un pecado. No podemos distinguir muchas veces lo que es un pecado grave a un pecado pequeño y ni siquiera las consecuencias de un pecado en el por cual un pecado es tan grave y tan malo. En este video vamos a hablar sobre qué es una tentación y qué es realmente un pecado, la gravedad del pecado, y al final de este video vas a poder tener una lista de pecados mortales de cuales nos debemos de evitar por toda costa, ya que vamos a aprender sobre esa misma gravedad en este video. Y encontraremos la necesidad de hacer penitencia por todos nuestros pecados pasados. Bienvenidos a su canal de Guía Católica con su servidor Ángel Jesús. Estamos continuando nuestra serie de Introducción a la Fe, que es una serie sobre el catecismo, donde lo hablamos a un nivel básico, sencillo, entendible, pero profundo, para que todos los hermanos que no sean católicos, que no sean cristianos, y también para los católicos que quizás no fueron instruidos o ya tiene mucho tiempo que no hemos tomado unas clases, es bueno empezar con esta serie para ir aprendiendo otra vez todo y aclarando cualquier tipo de dudas. Si tienen alguna pregunta, déjenmela saber en los comentarios y yo se las contestaré con mucha amabilidad. Y si veo que la pregunta es más profunda, a cual debemos de hacer todo un video para realmente contestar esa pregunta adecuadamente, lo vamos a hacer en este canal. ¿Qué es el pecado? El pecado es una desobediencia voluntaria en contra de Dios. Es decir, que cuando yo hago algún tipo de acto voluntariamente desobedeciendo a Dios, sabiendo que vamos a desobedecer a Dios, eso es un pecado. El pecador siempre tiene la opción de obedecer a Dios o desobedecer a Dios. Y esa pregunta, y esas dos opciones siempre están vivas durante cada acción que nosotros tomamos del día al día. Si decidimos, por ejemplo, rezar algún tiempo con Dios o no. Si decidimos los domingos ir a misa o no. Ahí ya estamos desobedeciendo voluntariamente la ley de Dios, ya que ya hemos aprendido a través de esta serie de que es ley de Dios que nosotros dediquemos un día para Él, y la iglesia ha dicho que para cumplir con ese requisito, una de las cosas mayores que tienes que hacer es ir a misa los domingos y los días de solemnidad, es decir, como Navidad, que luego cae en un miércoles, jueves. También estamos obligados a ir a misa en Navidad. Y cuando no lo hacemos, estamos actuando por desobediencia voluntaria, porque decimos no queremos, no quiero seguir a Dios, quiero hacer mi propia voluntad, y ahí es donde está el pecado mortal. Ahora, si fuera el mismo ejemplo donde es domingo, pero por cualquier motivo estamos enfermos o estuvimos enfermos y se nos borraron los días, pensábamos que era sábado y realmente era domingo, y ya es en la noche ya nos acordamos que es domingo, pues entonces ahí no es un pecado mortal, es un pecado venial, ya que no lo hicimos voluntariamente. Estuvo el acto de desobediencia en el sentido de que no fuimos a misa el domingo, pero no hubo esa voluntad, y vamos a profundizar esto aún más adelante. Ahora, podemos desobedecer a Dios de diferentes formas. Lo podemos desobedecer en pensamiento, en deseo, en palabra, en obra y omisión. Y hoy en día hay mucha confusión sobre qué es lo que es un... pecado. A veces nomás lo atribuimos en romper la ley política de nuestros sistemas de gobierno, dependiendo de qué nación estemos. Pero eso no es cierto. Puede haber instintos donde la ley, rompiendo la ley de nuestra nación, es igual a romper la ley de Dios. Como por ejemplo cuando estamos hablando de asesinato. El asesinato a una persona es un pecado contra la ley de Dios, pero también es un pecado contra la ley humana de cualquier nación.
Pero también hay leyes que no tienen nada que ver con la ley de Dios, es decir, como si rompes la ley al cruzarte una luz roja o pasarte un alto, estás rompiendo la ley de tu nación, pero esa no es una ley contra Dios. Y luego también hay actos que uno puede hacer que no están contra la ley, como por ejemplo un matrimonio con dos personas del mismo género, pero esa ley sí, o ese acto sí está rompiendo la ley en contra de Dios, aunque no lo está haciendo contra la nación. Entonces ahí vemos cómo no es bueno guiarnos necesariamente a través de las leyes de nuestros países, porque muchas de nuestras leyes de nuestros países hoy en día no siguen para nada la ley moral de Dios. Y esa ley de Dios es la ley suprema, le llamamos la ley sobrenatural, y la ley natural son cosas donde todas las naciones están de acuerdo, como no robar, no mentir, no matar, cosas así. Para ser culpable de haber cometido un pecado tiene que ser contra algo grave, algo que se haya dicho por Dios que está prohibido. Tiene que ser plena voluntad, que quiere decir que nosotros quisimos hacer el acto que hicimos y que teníamos pleno conocimiento, es decir, que sabíamos que estamos yendo contra la ley de Dios, mas sin en cambio continuamos y hicimos ese acto. Como el ejemplo que ya les había hecho sobre la misa, si no sabíamos que no ir a misa era un pecado, pues no estamos cometiendo un pecado mortal, ya que no hubo ese pleno conocimiento. Pero si ahora ya sabes que es pecado, pero vas y pasa una situación donde ah, hay un accidente y se bloquea la carretera y no puedes ir a misa, pues entonces hay una investigación y no te permiten irte de ese lugar, pues entonces no hubo ese pleno consentimiento en faltar a misa porque tú querías ir a misa, pero otras personas te detuvieron. Entonces ahí no estás cometiendo tú un pecado. Ahora, ¿todo pecado es igual? Pues no, no todo pecado es igual, ya que hay dos tipos de pecados. Está el pecado mortal y el pecado venial. El pecado mortal lo llamamos mortal porque mata completamente la gracia que Dios nos ha dado y por lo tanto perdemos nuestra vida eterna en el cielo, y por eso es que la llamamos mortal, porque quedamos muertos. Es mejor, y nos lo dice nuestro Señor Jesucristo, es mejor que perdamos nuestra vida terrenal, nuestra vida material, a que perdamos nuestra vida espiritual. Ya que Jesús mismo lo dice, que no tengamos miedo de quienes nos pueden matar en cuerpo, sino tengamos miedo a los que nos puedan matar en alma, en espíritu. Y son esos pecados mortales. Vamos a ver pues ahora en Primera de Corintios capítulo 6 versículo 9 y 10 para hablar sobre algunos de estos pecados mortales de cual Dios nos habla. Dice: ¿no sabéis que los inicuos no heredarán el reino de Dios? No os hagáis ilusiones, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los sodomitas, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los que viven de rapiña heredarán el reino de Dios. Son fuertes palabras, pero ahí vemos pues que hay pecados que completamente nos remueven del reino de los cielos. Voy a ir ahora a Gálatas capítulo 5 versículo 19 al 21. Y las obras de la carne son manifiestas, a saber, fornicación, impureza, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, contenidas, celos, ira, lítigos, banderías, divisiones, envidias, embriagueces, orgías y otras cosas semejantes, respecto de las cuales os provengo, como os los he dicho ya, que los que hacen tales cosas no heredarán
el reino de Dios. Ahí vemos pues que hay ciertas listas de pecados que nos está diciendo San Pablo, que todos los que cometan y vivan en ese tipo de vida no heredarán el reino de los cielos, que quiere decir que no podrán entrar al reino de los cielos. Entonces ahora, ¿qué significa pecado venial? Pecados veniales son todos aquellos pecados que son pequeños, que es decir, que la materia del pecado, la gravedad del pecado no es tan grande, y eso nos lo deja saber como el sentido común, ¿no? Si te robas un peso, no es igual a robarte 100,000 pesos. Entonces, cuando te robas una cantidad pequeña, como un peso, 5 pesos, así, es un pecado venial. Estás yendo contra la ley de Dios, pero de una forma pequeña. Cosas semejantes son como si llegas tarde a misa, si no haces tus oraciones diarias y estás faltando, no haces tus rezos de diario, por lo menos en la mañana, una oración pequeña y una oración en la noche, pues no estamos amando a Dios. Es un pecado contra la caridad, pero es un pecado venial. Ahora, aunque estos pecados veniales no nos separan completamente de la gracia de Dios, sí la hieren, y estos pecados veniales a donde te llevan son a llegar a los pecados mortales, que si no hacemos nuestra oración diaria, pues después los domingos no vamos a querer hacer también oración los domingos. ¿Por qué? Porque no lo vivimos, no lo hacemos de a diario, entonces nosotros no vamos a querer, y vemos pues cómo el pecado venial nos hace llegar al pecado mortal. Si el pecado que cometemos es grave y sabemos que es grave y sabemos que va contra la ley de Dios y lo hacemos de todos modos y tenemos opciones de hacer o no hacer y aún así lo hacemos, pues hemos cometido un pecado mortal. Y alguno de los efectos del pecado mortal es que damos nuestra espalda a Dios y nos convertimos en enemigos de Dios. Otra es que matamos completamente la gracia que nuestra alma tiene, y es decir, que separamos Dios de nuestras vidas, de nuestras almas. Muchas de las veces, después de haber cometido un pecado mortal, vamos a tenerlo en nuestra conciencia y vamos a sentir ese remordimiento, que es uno de los peores dolores que pasamos por este mundo, pero si ese remordimiento puede ser bueno, ya que se nos puede mover a acercarnos una vez más hacia Dios y hacia su misericordia. También algunas de las consecuencias de haber cometido un pecado mortal son dolores físicos o dolores aquí en el mundo. Por ejemplo, cuando somos borrachos, pues hay un dolor, ¿verdad?, cual llamamos cruda, que nuestro cuerpo siente. O cualquier tipo de impurezas, también pueden venir enfermedades. O si rompemos alguna ley como asesinar a alguien, también hay consecuencias dolorosas de ir a la cárcel, estar separado de nuestras familias, estar aislado, vivir en condiciones muy bajas a comparación de lo que nosotros estábamos cuando estamos en libertad. Pero últimamente la peor consecuencia de todo esto es de que si morimos en pecado mortal, es decir, sin la gracia de Dios, pues no hay salvación para nosotros y vamos al infierno. Quizás ahora que vemos la gravedad de lo que es el pecado mortal, nos estemos preguntando si hay alguna solución después de haber cometido tantos pecados mortales en nuestras vidas. Y para eso vamos a voltear una vez más a la Biblia. Vamos a ir a Isaías capítulo 1, versículo 18. Dice: Venid, discutamos juntos, dice Yahvé. Aunque vuestros pecados fuesen como la grana, quedarán blancos como la nieve. Aunque fuesen rojos como el carmesí, vendrán a ser como la lana. Ahora vamos a Ezequiel capítulo 18, versículo 21. Si el malo se convierte de todos sus pecados cometidos y guarda todos mis preceptos y obra según derecho y justicia, ciertamente vivirá, no morirá. Entonces aquí vemos cómo Dios nos está diciendo desde el Antiguo Testamento de que si hay un arrepentimiento, si
dejamos de hacer el mal y empezamos a obrar bien, Dios nos va a dar misericordia, Dios nos va a dar el perdón y Dios nos va a dar nuevamente esa vida eterna, esa gracia. Hablemos ahora sobre los efectos del pecado venial. El pecado venial, a comparación del pecado mortal, no es tan malo, pero es la segunda cosa peor que nos pueda pasar en nuestras vidas, ya que el pecado venial lo que hace es ensucia nuestra alma, daña nuestra alma y la gracia que Dios nos ha dado y nos hace menos queridos, menos amados por Dios, ya que tenemos esas impurezas, esa suciedad, esos daños. Dios no puede obrar tanto en nosotros y esa gracia se va reduciendo. Y como se va reduciendo la gracia, que es esa ayuda de Dios, nos es más fácil caer en pecados mortales. También, si tenemos muchos pecados veniales, todos esos gran cantidad de pecados veniales se pueden convertir en pecado mortal. Si morimos en pecado venial, no nos vamos al infierno, sino nos vamos al purgatorio, un lugar donde es para purificar nuestras almas, ya que Jesús mismo nos dijo que nada sucio puede entrar al reino de los cielos. Entonces, si estamos santificados por la gracia de Dios, pero hemos cometido pecados veniales que va ensuciando ligeramente nuestra alma, pues antes de entrar al cielo tenemos que estar purificados completamente para entrar al reino de los cielos blancos como la nieve. Si hay cualquier cantidad de tierrita, para eso vamos a ir al purgatorio, para pagar todo eso y estar completamente purificados. Ahora hablemos sobre la tentación. La tentación es una atracción a cometer el pecado y el demonio primero nos tienta en presentándonos ese pecado. Después nos da algún tipo de atracción en sentido de los sentimientos para querer entrar a ese pecado. Y terceramente ya está la decisión si vamos a cometer el pecado o no. Y es importante recordar que la tentación no es un pecado. Sentir cientos, miles de tentaciones al día no es pecado. Y si resistimos cada una de esas tentaciones, en lo que realmente es esa tentación es una virtud, ya que hemos rechazado el pecado. Para darles un ejemplo, digamos que hay una persona que es un borracho, le encanta beber alcohol, pero después de haber conocido a Dios, después de haber escuchado quizás estas clases, este curso de introducción a la fe, decide él dejar el alcohol y querer bautizarse bajo la Iglesia Católica. Pues ya entra a la Iglesia Católica, ya es bautizado, ya ha hecho esos votos de alejarse completamente del alcohol porque su cuerpo y su mente no lo permite no más tomar una bebida, sino si toma una gota, después ya se va a acabar todo el barril. Entonces él decide alejarse completamente de todo tipo de alcohol. Y vive toda su vida siendo tentado con el alcohol, pero nunca cae. Y vive toda su vida sin haber probado alcohol otra vez. Ahí vemos un gran ejemplo de un hombre virtuoso, no un hombre que haya caído o simplemente por haber recibido tanta tentación en el alcohol. No significa que sea menos, sino al contrario, es más asombroso porque resistió cada una de esas veces ante el pecado y siempre le dijo que no. Y todos nosotros recibimos tentaciones de diferentes formas hacia diferentes pecados. No todos estamos atraídos a los mismos pecados, pero todos estamos atraídos a algún pecado mortal porque el demonio quiere que nosotros perdamos nuestra herencia al reino de los cielos. Él no quiere que nosotros nos salvemos, entonces nos va a estar ir tentando con las cosas que nos vayan atrayendo más, dependiendo cada persona. Es importante que cuando nosotros tengamos estas tentaciones, voltear rápidamente en no mirar hacia ese pecado y nos ayuda mucho si al
tener algún tipo de tentación, empezamos a hacer algún tipo de oración pequeña en nuestra mente para evitar toda ocasión de pecado y evitar caer en alguna tentación. Y ahora que ya hablé sobre la ocasión del pecado, se me hace importante también explicarles un poco más qué significa la ocasión del pecado. La ocasión del pecado es algún tipo de persona, lugar o cosa que nos lleva hacia el pecado. Por ejemplo, si tenemos algún amigo, alguna amiga que cuando estamos con ellos no nos podemos resistir y empezamos a murmurar, a chismear, a tomar alcohol, a ver cosas inapropiadas, a blasfemar, a cualquier tipo de acto así, pues esa persona para ti es una ocasión de pecado y debemos de ahora en adelante evitar esa persona. Si, si es un lugar, si es un bar, si es alguna tienda, lo que sea, también debemos de evitar ese lugar. Y si es algún tipo de cosa o objeto que nos lleva hacia el pecado, también debemos de evitar usar esa cosa o tirarla a la basura, deshacernos de todo eso para evitar cualquier ocasión de pecado. La ocasión de pecado para cada uno de nosotros es distinta y es importante identificar cuando cometo pecados qué es lo que siempre está en común, si estoy siempre con la misma persona, si es con el mismo objeto, si es en el mismo lugar, pues evitar esos lugares, esas personas, esos objetos, ya que el no evitar, el no prevenir y no estar lejos de cualquier ocasión de pecado es en sí un pecado de presunción que decimos pues no voy a caer esta vez y si caigo pues ahí después Dios me perdona y ese es un pecado mortal si vivimos así. ¿Qué hace Dios por nosotros en tiempos de tentación cuando nuestra alma está pasando esas grandes tribulaciones y tentaciones? Pues Dios en ese instante, cuando estamos siendo atacados por cualquier tipo de tentación, Dios nos manda las gracias necesarias para rechazar esa tentación. Si la tentación está oscureciendo nuestra mente, Dios nos manda las gracias para iluminar nuestra mente y demostrarnos qué tonto, qué innecesario, qué vacío es ese pecado y el por cual no debemos nosotros caer en esa tentación. San Pablo, cuando él estaba siendo tentado, nos dice en 2 de Corintios que San Pablo le pide a Dios que le quite esa tentación para no caer y el Señor le responde, mi gracia te basta. Es decir, que Dios nos da todo para rechazar y decirle no a esa tentación y no caer y no pecar. Entonces, si caemos y pecamos, es completamente y enteramente nuestra culpa, ya que Dios nos ayudó en todo lo posible para ayudarnos a tomar esa decisión de no ir en contra de Dios. Y si lo hacemos, es completamente por nuestra voluntad. Ahora vamos a hablar sobre algunas listas de pecados mortales que no es una lista completa de todos los pecados mortales, pero es una lista de pecados mortales cuales son muy comunes hoy en día que muchas de las veces no nos dicen que son pecados mortales y la gravedad de ellas. Entonces es importante hablar de esto y por eso les voy a dar esta pequeña lista. Hay ciertas cosas que voy a hablar de una manera general porque no sé qué es lo que pueda decir y lo que no pueda decir a través de estas plataformas. Ya ven que censuran mucho y no quiero que mis videos sean censurados, entonces hay que ser astutos en cómo decimos las cosas para no ser censurados. Primera en la lista es faltar la misa en los domingos o los días de obligación, que como ya les dije es miércoles de ceniza, que ya mero viene ah, a fines del siguiente mes y ah, Navidad, cosas así. Y todos los domingos no podemos nosotros faltar a misa. Segunda es comer
carne los viernes en esos días prohibidos. Hoy en día, ¿verdad? Ah, el único día de obligación de abstenerse, de no comer carne y de ayunar es el miércoles de ceniza, si no me equivoco, y el Viernes Santo o el Jueves Santo. No, el Viernes Santo, perdón. Son los únicos días que estamos obligados en abstener y ayunar. Solamente 2 días en todo el año. Tengo un video sobre el ayuno donde ahí comparo, digo las reglas del ayuno, digo las reglas de la abstinencia, los diferentes niveles que hay, cómo se hacían antes, que eran más estrictos, a lo que estamos obligados hoy en día y todos los días que se hacían todo esto y cómo se fueron disminuyendo a través de los años. Se llama lo que nadie te dice sobre el ayuno, así se llama ese video. Pero debemos de nosotros tratar de evitar comer carne los viernes, en especial los viernes de Pascua. Vamos pues con la siguiente, que es cualquier tipo de pecado en contra de la castidad. Y ustedes ya saben que hay muchos tipos de pecados contra la castidad, no se las tengo que decir, pero es con parejas donde no están bien casados o ah, ustedes se imaginan los demás, no puedo decirlas. También en cuidar nuestros ojos, en cuidar cualquier tipo de impureza en la manera de bailar, la manera de tocar, cualquier tipo de besos muy apasionados. Ustedes saben de lo que estoy hablando, en especial como en público, todo eso no está bien hacer. Y también pecados que van en contra de la naturaleza, es decir, en contra de una pareja que normalmente no podría este, tener hijos y procrear, ¿verdad? Ustedes saben de los que estoy hablando, tiene una bandera con varios colores de ese tipo de gente. También están ah, las apuestas y todo eso. Y las apuestas en gastándose su dinero para la familia. En el robar artículos caros o en robar artículos pequeños, pero por cantidades grandes también. Un pecado mortal en el cuestión de robar, más o menos es como se dice o como se piensa de que, como se determina cuando un pecado de robar se vuelve de venial a mortal, es cuando robas más de un salario mínimo. Entonces, dependiendo de dónde estés en el mundo, si el salario mínimo, si te está robando algo que es más valioso que el salario mínimo, pues es un pecado mortal. Pero también cuenta si son, no sé, unos dulces, ¿no? 2 pesos. Pero te robas cajas y cajas de esas, pues no son 2 pesos que te estás robando, es mucho más cantidad. Aún así cuenta si no lo estás haciendo, o sea, no se regresa o no empieza de nuevo el contador si es otro día o si es otro local. No es en conjunto cuánto hemos robado. Si estamos robando 5 dulces de varias tiendas y se acumulan a más del salario mínimo, estás cometiendo pecado mortal. Si te estás robando esos 5 dulces a través de todo un año y acumulan más que el salario mínimo, te estás cometiendo un pecado mortal. Trabajo manual innecesaria y también o las compras durante los domingos. Los domingos es para el Señor, es para santificar, entonces no debemos de malgastar ese tiempo de Dios en haciendo compras innecesarias y trabajando de forma innecesaria. También cualquier tipo de asesinato o cualquier otro tipo de
asesinato o lastimando a otros o a uno mismo. Y también cualquier tipo de control anticonceptivo de cualquier forma, no importa la forma, el método, todo tipo de anticonceptivo, de evitar, ¿verdad? Lo que sucede en ese acto, pues es pecado también mortal. Cada uno de nosotros tenemos tendencias malas y son ellas que nos llevan hacia los pecados mortales que cometemos, y por eso es bueno hacer actos de conciencia para ir viendo qué qué pecados estamos cometiendo, y no solamente una pequeña de cada semana o cada 2 semanas o cada mes que hacemos nuestra confesión, sino también una general donde vamos repasando todos los pecados de nuestras vidas, y para poder ver qué pecados capitales, a cuales llamamos, son los que nos llevan, nos atraen más, que son como la lujuria, la gula, la avaricia, el orgullo, la pereza, la ira y la envidia. Todos esos 7 pecados capitales son los que uno está luchando. No más que no todos estamos luchando con las 7. Sí, las 7 nos atacan y nos tientan, y a veces, quizás a veces cometemos actos de ira, pero realmente el pecado capital de ira no es un problema en nuestra alma. Entonces, cuando hacemos un acto de conciencia y vemos todos nuestros pecados de toda nuestra vida, vamos a poder mejor determinar cuáles de esos 7 realmente luchamos. Y normalmente todos luchamos con 2 o hasta 3 pecados capitales. ¿Qué podemos hacer para pagar por nuestros pecados que hemos cometido en el pasado? Primeramente, recordar que Jesucristo ya ha pagado por todos nuestros pecados, pero aún quedan consecuencias de esos actos que nosotros cometimos, esas injusticias que nosotros cometimos, que debemos de pagar. Y para eso hacemos penitencia. Y penitencia simplemente significa tener remordimiento por nuestros pecados. Y sentimos tristeza por haber cometido estos pecados. Entonces, uno de los primeros actos que nosotros podemos hacer es sentir esta tristeza de haber hecho y cometido estos pecados. Y es más que solamente sentir el sentimiento de tristeza, sino la forma que realmente demostramos si estamos tristes por haber cometido estos pecados es en el ya no seguir cometiendo esos pecados. Porque yo puedo llorar que me duele mucho que había cometido esos pecados, pero si en 5 segundos los vuelvo a cometer, realmente no sentía una verdadera tristeza al haber cometido estos pecados. Entonces, cuando nos dice la iglesia que hay que sentir tristeza por nuestros pecados, remordimiento, no es el sentimiento externo que expresamos que deberemos tener, sino es un sentimiento real, un comportamiento más bien real, interno de nuestro ser, que va a cambiar nuestro comportamiento en el futuro. Sí, y eso lo vemos también como con los niños, ¿no? Si, no sé, si tiran su vaso de agua y se riega toda el agua en el piso y nos dice perdón, ok, te perdono. Y si en 5 segundos vuelve a la mesa y avienta otro vaso con agua, pues vemos que ese niño, aunque quizás estuvo llorando, realmente no tenía ese sentimiento de remordimiento por haber tirado el agua, sino simplemente era algo externo que estaba expresando, porque sus actos luego decían lo contrario. Y así lo mismo con nosotros, con Dios. Otra forma de penitencia que nosotros podemos hacer es llevar nuestra vida, por nuestro estado de vida, al pie de la letra, como debemos, de la mejor manera, del día al día, y ofrecerle eso a Dios. Es decir, que si nosotros somos esposos, esposas, si somos hijos, debemos de llevar esa vida como debe de ser, como un padre o como una madre o como un hijo, y llevar esa vocación de la mejor manera como penitencia por nuestros pecados pasados.
También podemos ofrecer cualquier tipo de malestares o mal gustos que estamos pasando y sufriendo. Si recibimos cualquier tipo de humillación justa o injusta sería mejor, la soportamos por el perdón, por reparar nuestros pecados pasados. Algún tipo de enfermedad, si tengo fiebre, pues lo ofrezco a Dios por mis pecados. Cualquier tipo de malestar, por muy pequeños que sean, las podemos ofrecer a Dios por nuestros pecados en forma de penitencia, de reparación por nuestros pecados previos. También podemos hacer ayunos y abstinencias, que no voy a profundizar esto porque vamos a hablar sobre de este mismo tema en todo un video. Pero podemos hacer eso. También le podemos hacer actos de caridad, como darle dinero al pobre, darle alimento al pobre. Eso también son actos de reparación por nuestros pecados previos. Y últimamente también el simplemente hecho de evitar cualquier ocasión del pecado, de evitar completamente lo que nos llevaba al pecado, eso es penitencia por nuestros pecados previos que nosotros vamos a ir estando ofreciendo a Dios. Ahora es importante querer y luchar todos los días por hacer actos de reparación por nuestros pecados previos, para pasar lo más mínimo tiempo que sea posible en el purgatorio. Después vamos a hablar más sobre el purgatorio, pero es importante que nosotros vivamos en el estado de gracia para que tengamos el cielo asegurado por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien fue quien nos ha redimido. Algo muy interesante que me había enseñado un sacerdote era de que cada pecado mortal que nosotros cometamos, cuando lo confesamos de buena manera y se nos perdona, son 7 años de tiempo en el purgatorio de castigo si no es pagado. Porque, y vamos a hablar más de esto quizás después, sé que si lo miran algunos protestantes, este video no les va a estar gustando nada de que he estado hablando del purgatorio, pero sabemos que la consecuencia del pecado hay dos. Está el castigo temporal, que es decir, el castigo que llevamos aquí en la tierra, y el castigo eterno. El castigo eterno lo completamente lo paga Dios y nos deja solamente el temporal, lo que le debemos a nuestros prójimos, porque cuando robamos no solamente ofendemos a Dios, sino también ofendemos a nuestro hermano y le hemos cometido una injusticia, y aunque Dios nos perdone nuestro pecado, sigue existiendo esa injusticia que yo le hice a mi hermana porque ya le robé dinero. Entonces, en el purgatorio pagamos esas injusticias que no pudimos alcanzar a pagar aquí en la tierra, en lo temporal. Entonces Dios, en su inmensa misericordia y sabiduría, nos deja pasar tiempo en el purgatorio para pagar cualquier tipo de injusticia que aún no hemos pagado. Y dice ese sacerdote que cada pecado son 7 años de tiempo de purgatorio si no los pagamos aquí en la tierra. 7 años en el purgatorio es mucho más. Si han estudiado ustedes cómo es el tiempo en el purgatorio, se darán cuenta que ese es mucho, mucho tiempo. Sí, 7 años es largo aquí en la tierra, pero es mucho más largo en el otro mundo. Entonces, por eso es muy importante vivir nuestras vidas de la mejor manera, ofreciendo cada oportunidad que nosotros tengamos de cualquier tipo de buen acto y evitar cualquier tipo de mal acto, y soportar cualquier tipo de malestares o cosas que nos molesten, sea enfermedad, sea cualquier tipo de injusticia, ofrecer todo eso por reparación de nuestros pecados. Espero que les haya gustado este video, que hayan aprendido algo, y si tienen algunas preguntas, déjenme saber en los comentarios. Dios los bendiga.